Servicio Divino de Palabra, domingo 16 de mayo de 2021. Apóstol Jorge Franco. Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que está en Juan, en el capítulo 16, el versículo 7, que dice lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta aquí, hermanos. Bien, hermanos, verdaderamente una gran alegría volver a estar junto con todos ustedes, poder vivir también este servicio divino, y para esto sientan y reciban una muy cordial bienvenida aquí al altar de Dios. Traemos junto con el querido obispo que me acompaña, hermanos, los cariñosos saludos, el deseo de bendición del apóstol de distrito, el recuerdo de los apóstoles, de los obispos y también de tantos siervos y almas que en tantas comunicaciones nos dicen saluda a los hermanos, rogamos unos por otros y creo que todo esto es de mucha alegría, mucha fuerza para cada uno, por eso se los traigo. También, hermanos, antes de ir al tema del servicio divino, a la palabra que sabemos el amado Dios nos va a colocar a cada uno de nosotros, venía con un pensamiento y realmente uno a veces nos podemos imaginar o no cuántas situaciones, ¿no es cierto?, hay en cada alma, en cada familia que se presenta frente al altar. Muchos seguramente han rogado por su ser querido que está internado, muchos han rogado por aquellos que tal vez hace tiempo no ven, muchos están con pensamientos de angustia, de incertidumbre, otros tal vez están felices, contentos porque han tenido un éxito en la vida. En fin, es muy variable esto, hermanos, es muy variable. Pero todos venimos así a la casa de Dios y se lo exponemos a Dios a través de nuestros ruegos, nuestros pensamientos. Y entonces quería compartir con ustedes algo que, si bien el amado Dios nos va a dar una palabra que es para nuestra alma, para desarrollo, para crecimiento, para que podamos ir comprendiendo esta gracia, esta maravilla, este proceso de redención, cómo peregrinarlo y cómo llegar al día del Señor, Él no se olvida, además, de lo que cada uno toca llevar. Él tiene en cuenta muy especialmente el ruego de sus hijos, que creen en Él, que aceptan y desean su venida, pero que también están pasando por alguna situación, y más en este tiempo tan particular de acreditación, donde están variables los días. Pero, hermanos, confiemos, quedemos tranquilos. Lo que le pedimos a Dios queda en Él, y Él tiene sus medios, tiene sus ángeles, tiene su tiempo para poder respondernos. Esto quería traerlo primeramente a vuestra alma y a vuestro corazón. Y hoy tenemos un servicio divino, hermanos, con una palabra tan hermosa, siempre cuando es una palabra que del propio Jesús tiene una connotación muy especial, ¿no es cierto? Porque uno se imagina Él hablando con sus discípulos. Y en este caso, en este capítulo, como en estos capítulos, que bien se dice, eran los discursos de despedida de Jesús. Yo también los llamaría discursos de edificación plena de Jesús a sus discípulos, aquellos que le rodeaban, aquellos que le seguían. Porque los estaba preparando, porque en poco tiempo Él ya iba a ser apresado, iba a suceder todo lo que sabemos, hermanos, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar, pero iba a ascender al cielo. Pero entonces, previamente, Él conversa con sus discípulos, los prepara, incluso les dice hasta aquellas cosas no buenas, negativas que iban a pasar a causa de su fe, a causa de su seguimiento. En el versículo anterior dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lógicamente, ellos estaban observando que su maestro, su gran Señor, les estaba diciendo que en poco tiempo no iba a estar con ellos. Y entraba esa situación normal, humana, hermanos, de temor.
Pero él les decía la verdad, como dice el texto de hoy, a tal punto que dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Encima que Jesús les decía que iban a sufrir, iban a tener distintas pruebas, pero les dice que les convenía que Él se vaya. Porque todo esto, hermanos, todo esto que si bien ellos no se daban cuenta, y a veces tampoco nosotros podemos abarcar con nuestro pensamiento todo ese gran plan de salvación de Dios, todo lo histórico, todo lo presente y todo lo futuro del plan de salvación de Dios. Pero sin embargo, esto era parte de ese plan de salvación, parte de esa historia de la salvación de Dios. Que Jesús, hermanos, o sea, Dios el Padre enviase por amor a Dios el Hijo y Él estuviese sobre la tierra y generara todo ese camino de redención y tenía que estar su sacrificio, su muerte en la cruz, su vencer al maligno. Eso era parte de ese proceso dado por Dios y que se estaba cumpliendo en ese momento. Pero también había otra etapa que Jesús preparaba a sus discípulos. Entonces Él decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puedo enviar al Consolador. Jesús lo llamaba así, al Consolador, al Ayudador. En realidad era el Espíritu Santo, hermanos. Dios Espíritu Santo, esa tercera persona de la divinidad que nosotros creemos, que tal vez no lo tenemos tan a mano. Nosotros decimos: yo creo en Dios, creo en Jesús. También creemos en el Espíritu Santo como esa tercera persona de la divinidad, hermanos. Y entonces dice así: no vendría a vosotros, mas si me fuere se lo enviaré. Y así, hermanos, Jesús regresó al Padre, pero les explicó que no los iba a dejar solos, que todo estaba contemplado, hermanos, por Dios, que todo estaba perfectamente generado para que ellos no quedaran solos. Es más, les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo llama Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les estaba mostrando todo lo que iba a suceder. Tal vez ellos, recibían esa palabra, esa enseñanza, que era verdad de Jesús, y de a poco lo irían comprendiendo, hermanos. ¿Cuándo fue el momento de esta realidad, hermanos, de ese poder de lo alto? El día de Pentecostés. Cuando allí Dios entonces también se manifestó a través del Espíritu Santo. Ahí se cumplía la palabra plena de Cristo. Él se iba a ir, pero iba a enviar a ese Consolador, a ese Ayudador. Y así como Jesús, junto a sus discípulos, fue el Maestro, porque le enseñó todas las cosas, hermanos. Le enseñó plenamente a reconocer y a conocer ese reino de Dios. Fue el Consolador, fue el Ayudador, fue el compañero. Fue aquel que los comprendió, aún en los errores que cometían, pero que les volvía a enseñar. Hoy, ese Espíritu Santo, obrante pleno en la casa de Dios, va junto a la Iglesia y el Espíritu Santo, hermanos. Ese poder de Dios activo hoy, entonces también es nuestro Maestro. Porque como decía Jesús, toma de lo de Él, nos hace recordar lo que Él dijo, mantiene el Evangelio puro, hermanos, en la casa de Dios, santifica la casa de Dios, el servicio divino, permite a través de la palabra de Dios que esa palabra sea palabra de Cristo y sea fuerza para nuestra alma, hermanos. Posibilita que podamos recibir los sacramentos. Nos da testimonio a nosotros, como bien lo decía el apóstol Pablo, de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tiene influencia sobre el ser humano, hermanos, y lo renueva. Es esa fuerza maravillosa que Dios permite. Recordaba un ejemplo bíblico, hermanos, para que ustedes se ubiquen un poco mejor. El caso de Simeón y Ana, hermanos. Dice allí que estos seres estaban llenos de Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba en forma oportuna. Y ellos pudieron reconocer en el niño a Jesús. ¿Pero por qué? Porque llevaban el Espíritu Santo, hermanos, no porque eran personas superiores en sus conocimientos humanos, no. Amados hermanos, ese Espíritu Santo hoy cumple un rol maravilloso en su casa.
Él genera, hermanos, el reconocimiento verdadero de la salvación. ¿Por qué nosotros, hermanos, hoy sabemos, vivimos, buscamos, a veces lo hacemos bien, a veces no lo hacemos tan bien, buscamos ese camino de salvación? Porque es el Espíritu Santo el que genera en nosotros el reconocer de que hay un camino de salvación, incluso el reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, el reconocer que hubo un sacrificio una vez y para siempre de Cristo y ese venció al maligno, hermanos, venció al diablo. Son distintas formas de obrar del Espíritu Santo hoy, hermanos. También el Espíritu Santo, miren qué hermosa palabra, edifica la iglesia de Cristo, hermanos, edifica. Porque la iglesia, ese pueblo de Dios, hermanos, está formado por la comunión de todos los creyentes, de todos aquellos que queremos, así formamos la iglesia. Y en esa iglesia, hermanos, en ese ámbito, a través de ese obrar del Espíritu Santo, hermanos, se transmiten los sacramentos. Lo hemos vivido, el santo bautismo de agua, hermanos, la Santa Cena, el santo sellamiento, ese dar de Dios, de esos hechos santos para cada uno de nosotros, hermanos, y nos convertimos en sus hijos. Y entonces comenzamos a peregrinar ese camino hacia la patria celestial. Y otra tarea maravillosa del Espíritu Santo, hermanos, es que recuerda permanentemente, hermanos, el retorno de Cristo. Tiene esa particularidad, hermanos, a tal punto, hay un texto en Apocalipsis, hermanos, maravilloso que dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. El clamor, hermanos, del pueblo de Dios, que va comprendiendo que simultáneamente a la vida natural que todos vivimos, hermanos, donde, como dijimos al comienzo, interviene Dios, donde Él ayuda, donde Él camina junto a nosotros, donde Él, como dice ese maravilloso himno, muchas veces se sienta con nosotros y entonces nos brinda hasta su calor, hermanos, por decir algo así. Pero ese pueblo de Dios transita el camino que lleva a esa patria celestial y es tarea de ese Espíritu Santo, hermanos, de ese poder de Dios maravilloso, hermanos, que entonces podamos reconocer y esperar a Cristo cada día. Este es el tiempo que nos toca vivir. Por eso Jesús les decía, miren, les conviene que yo me vaya. No es que Él los dejaba solos y los abandonaba, no, eran partes de esa historia de salvación, de ese camino de salvación que hoy es nuestro presente, hermanos, que tenemos que saber, que tenemos que reconocer, que tenemos que llevar a nuestra alma, que tiene que ser parte nuestro, no un conocimiento teórico, hermanos, no, sino lo vivimos, sabemos, estamos viviendo esta etapa del plan de salvación de Dios. ¿Y cuál será el próximo evento maravilloso, suceso de Dios? El retorno de Cristo, hermanos. Hacia ello nos lleva la actividad de este Espíritu Santo. Que así lo podamos vivir, hermanos, que así lo podamos comprender y que así todo esto sea parte de nuestra hermosa y maravillosa vida de fe. Amén.